So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Hello everyone. Welcome back to our class today. Hello, hello. If you can hear me, send a thumbs up. Let me know. We were having some technical difficulties, but let me know if you are here in the class. Bueno, tuvimos como unas dificultades, pues unas fallas técnicas, entonces si me puedes escuchar, envíame un thumbs up aquí en los comentarios. Estamos conectados aquí con Open English España, Open English en Latinoamérica, en YouTube, LinkedIn, yo creo que también en Instagram, ahora en las páginas de Instagram. Aylin Pula is here with us on LinkedIn. Nice to see you here. Thank you for joining. Lorena, hello. Nice to see you. Ready for the weekend, everyone? Cuéntame si ya estás listo para el fin de semana. Esta semana pasó como, para mí, lenta pero rápida a la vez. Entonces, bueno, gracias por conectar. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se conecte aquí en las varias páginas de Open English. Jorge from Argentina is here. Jorge, nice to see you. Do you have any plans for the weekend? Let me know. Anyone here have any plans for the weekend? Lorena says, I'm happy. Happy it's the weekend? All right, let me see here. I'm going to jump over here on Instagram and read your comments. All right, Flaquito Maquim is here. Isa Sanchez, nice to see you. All right, let me see. Julie Hernandez is here. Enrique, hello, nice to see you. Diego here from LinkedIn, from Colombia here on LinkedIn. Mariana, I'm doing well. Yo estoy como un poco despelucada porque yo estaba estresada que no voy a poder conectar a la clase. Eso es como la desventaja de ser como tan dependiente del internet. Entonces a veces falla, a veces se caen las redes, pero aquí estoy listo para compartir 3 tips para aprender inglés como principiante. So today will be a casual class here, a casual class where I will share 3 tips to learn English as a beginner. So if you're just starting to learn English, I have some tips for you. Okay, Conrad, greets from Majorca. It's Snickers from Mexico. Hi, Chiqui. Hello there. All right, let me see. Natalie is here. Natalie, listo para unos 3 tips. Voy a poner más bien mi celular aquí para que yo pueda ver bien en tus comentarios. Recuerden, si estás aquí conectado en Instagram, solo tienes que girar el celular para ver como la imagen un poco mejor. Hoy no vamos a tener presentación, pero puedes igual girar el teléfono para una mejor experiencia. Diego, where are you from? Diego, I am from the United States, from the beautiful state of Michigan. I'm not sure if anyone has ever visited Michigan, but yes, I am from the United States. All right, Benicio, I'm doing well. Good to see you here again. All right. Dices, necesito mucha ayuda con mi English. All right, John Sebastian says, please, more than 30 tips. All right, I'll do my best. No promises. Voy a hacer como lo mejor para compartir muchos tips con ustedes. Bueno, tenemos personas de Nueva York aquí. Mary Silva from Brazil. Mary, nice to see you. Unfortunately, I don't speak Portuguese yet, but I will do this class in English and in Spanish as well. Italy here as well. Interesting. Lots of countries. Tenemos muchos países aquí conectados. Y bueno, si está jugando Uruguay. Okay. Maybe our friends from Uruguay aren't here in our class because they're watching soccer. I myself am not a soccer person, but my husband, I think, was watching the Uruguay game. I didn't know, but go Uruguay. All right, Nelson from Chile. Excellent. Entonces, si estás conectando, voy a compartir 3 tips hoy para aprender inglés desde cero. If you're just connecting, I'm going to share 3 tips to learn English from
zero. Y recuerden, si estás como escribiendo aquí en los comentarios, necesito mejorar mi inglés, necesito aprender inglés, necesito mucha ayuda con mi inglés. Bueno, recuerden que estamos en los últimos días de 75% de descuento en los cursos de inglés, tanto para adulto como en Open English Junior para los niños. Entonces, aprovecha esta promoción ahora porque ya vamos a terminar esta promoción como la mejor promoción del año. Entonces, para más información, si ustedes necesitan más información, solo tiene que enviar la palabra profe en los comentarios. If you need more information about prices, about our discount for our Open English adult classes in Brazil, in Latin America, in Spain, just send the word profe here in the comments for more information. Y también, bueno, voy a explicar eso un poco más, pero si ustedes necesitan saber en qué nivel estás con el inglés, solo tienes que enviar la palabra test, T-E-S-T, test, aquí en los comentarios abajo para tomar una prueba gratis de inglés. So, bueno, eso fue como mi presentación. Y si estás conectando aquí por la primera vez, mi nombre es Maritza y sí, yo soy de los Estados Unidos. So my name is Maritza and I am from the United States. So let's get going. Primero, tengo una pregunta para ustedes. Si estás conectando viendo esta clase, envíame un emoji de un gato si tienes un nivel 0 de inglés. Send me a cat emoji if you consider your level of English to be 0. Okay, let's see if we see any cat emojis. Envía un emoji de un gato si tú consideras que tienes un nivel 0 de inglés. Okay, Lorena says, I need help with my English conversation. Diego says, yes, the tips. I want to improve it. Excellent. Diego, you understand my English. That's a great first step. Okay. Let me see here. Let me see. Okay, Andy Cruz sent a cat. Snicker sent a cat crying. All right. I don't like these cats crying. I want to see the cats with a smile. Yo quiero ver los gatos con una sonrisa. All right. Adrite Hidas with a cat as well. Sandri. Okay. All right. Looks like tenemos algunos principiantes aquí con el inglés. Entonces, recuerda que yo voy a hablar mucho en inglés, pero también voy a hablar también en español para que todos, pues como que hay varios niveles aquí en esta clase para que todos entiendan. Okay, Lenita says, I understand you. Lenita, you are a star student. I'm so glad you're here and commenting in English. So, first of all, if you are here in this class, you know, English is very important. Si estás aquí en esta clase, ya sabes que el inglés es muy importante para los trabajos, para viajar, para ganar como mejores sueldos. Pues eso puede ser como una cruda realidad en el mundo de hoy. Y muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo puedo aprender inglés desde cero y en cuánto tiempo? So many people ask me, I sound like an influencer. Many people ask me, how can I learn English from zero and how much time do I need to learn English? So first tip, mi primer tip, is to take a placement test to understand what your level of English really is. Mi primer tip es toma un examen de inglés para entender bien cuál es tu nivel de inglés. Yo creo que muchas personas se confunden el hecho que no hablan fluido en inglés, que ya tienen nivel 0, que ya no saben nada porque no entienden una conversación, por ejemplo, entre nativos. I think a lot of people confuse not being able to speak really fluently, or maybe they can't understand a conversation between native English speakers. So they say, I am at level 0. I don't understand anything.
también hay como muchas personas que realmente sí no saben nada y eso está bien también. Entonces, por eso es tan importante entender qué nivel de inglés tienes para después buscar cómo vas a mejorar tu inglés con cursos, con clases conversacionales, con ejercicios de listening. Es muy importante entender en qué nivel estás empezando con el inglés. So, really important to understand what level of English you really have so you can find the best course for you and really understand what your learning needs are. So, bueno, esto es como una promoción de Open English, claro que sí. Recuerda que Open English tiene una prueba gratis de inglés para que tú puedas averiguar en qué nivel estás y eso cubre como la parte de listening, lectura y como los varios skills en inglés. So really important to know this first of all. Y también voy a explicarte otro parte con este como benchmark del inglés. Yo creo que muchas veces las personas empiezan con el inglés y al mes están súper desmotivados porque no están hablando súper fluido y se frustran mucho, pero es súper importante cuando estás empezando a aprender inglés tener como este primer paso y entender, bueno, eso es como mi camino al inglés y es muy importante en términos de motivación ver como todo tu progreso. El progreso no es, bueno, yo no hablo nada de inglés y ahora sí. El progreso son como pasos más pequeños, como, bueno, no entendí nada de vocabulario de mi oficina y ahora yo sé como 10 palabras, entonces sí estoy aprendiendo. Eso es muy importante tener como metas en la mente cuando estás empezando con el inglés y entender que el progreso no es súper extremo. So that's really important to keep in mind when you are learning from zero. You need to have specific goals and you need to understand that that progress isn't really extreme. It's in small baby steps. Okay, Ezekiel says, I'm very happy with my open English classes. I'm from Brazil, but I understand Spanish. Excellent, Ezekiel. So I hope you're understanding this class. Daniel Puerta, thanks for your advices. For English, yes, this is all about tips. This is como consejos para aprender inglés desde cero, esta clase hoy. All right, Sonia, welcome. I'm glad you made it. You're never too late for a class. All right, J.R. Barrios, glad to meet you. Hi there. Hello to you in Venezuela. All right, let me see. To my friends here on Instagram, I'm not ignoring you. Let me see if you guys have any thoughts about this. Okay, let me see. Ok, el test de Open está en británico, así uno queda más perdido. Bueno, el test es como algo importante también, es como entender diferentes acentos. Eso es muy importante con el inglés, porque siempre es como, estamos viviendo en un mundo tan internacional, ya casi no puedo hablar en español hoy. Es muy importante como escuchar diferentes acentos. Eso es como parte del proceso de aprendizaje. Okay, yes, clasión. Yes, I don't know what I was thinking. Okay, so tip number two. Consejo número 2 cuando estás empezando con inglés desde cero es como organizar tu camino de aprendizaje en pasos pequeños. Si yo tuviera $1 por cada vez que una persona me pregunta, ¿cómo puedo aprender inglés en 6 meses? Eso es una pregunta muy compleja porque hay diferentes como niveles de qué es aprender inglés, qué es la fluidez en inglés. Entonces, primero es importante enfocarte en como los pasos pequeños y cambiar tus hábitos. Y, por ejemplo, si yo quiero perder peso, tengo que hacer ejercicio. Pero si yo hago ejercicio un día y el otro día yo como, ¿por qué no he bajado peso? Bueno, es por tiempo, por dedicación. Yo sufro mucho eso con el gimnasio. Yo soy una persona que quiere resultados inmediatos. Tanto como en el gimnasio como en el inglés, es un paso de un día al otro. Entonces es importante organizar pasos pequeños para ir avanzando. So it's really important to understand that
progress takes time. So, what are some small steps you can take? ¿Cuáles son los pasos pequeños que puedes hacer como empezando inglés desde cero? Number one, start reading children's books. Si estás empezando con inglés, obviamente no vas a comprar un libro de Harry Potter que es de como 400, no sé, 1000 páginas en un libro todo grande y con términos muy complicados. No vas a empezar con libros así. Entonces, mi sugerencia es empezar a leer libros infantiles. So, start with children's books. So, in children's books, we can start with alphabet sounds. Primero puedes empezar con los sonidos de abecedario y empezar con ese tema de la pronunciación. Es muy importante primero aprender abecedario, practicar los sonidos de abecedario, los consonantes, las vocales y hacer como unos listados cortos de vocabulario, muy básicos. Colores, animales, tal vez eso es como similar a una experiencia en el colegio, pero tenemos que empezar con pasos pequeños. Ok. Puso Alison, yo estoy viviendo en los Estados Unidos hace 6 meses y yo siento que no he mejorado y me preocupa mucho. Bueno, voy a compartir un consejo contigo cuando tenemos como ese sentimiento. Ok, so, start with children's books. Voy a dejar aquí, déjame escribirlo, voy a dejar aquí un nombre de un autor muy bueno para aprender inglés. I'm going to share the name of a children's book author that I really recommend to learn English. So, Dr. Seuss. Él tiene como unas historias muy interesantes, como muy divertidas, pero también hay como mucha trabalengua y como uno puede practicar bien la pronunciación en inglés. Bueno, es un libro infantil, pero es muy bueno para empezar con los movimientos en inglés de la boca, porque yo creo que eso pasa mucho, que no estamos acostumbrados a cómo hacer la boca para el sonido TH. Entonces, esa es una recomendación mía. Dr. Seuss. Si necesita como una recomendación de libro infantil, busca libros de Dr. Seuss. Ok. So, en la plataforma de Open English tenemos una plataforma que tiene como varias herramientas que también te puede ayudar con el inglés. Por ejemplo, un traductor o un diccionario para que puedas ir como aprendiendo como palabras básicas en inglés. So, also, we need to change our habits. Necesitamos cambiar los hábitos también. Entonces, cambia el idioma en tu celular. Intenta leer una cosa por día en inglés. No es muy recomendable que todos los días tienes que estudiar 4 horas de inglés y tomar muchas clases, y más que todo cuando estás empezando. Pero mi recomendación sí es entre como media hora y 1 hora al día enfocarte en temas de inglés, si es leer o practicar como pronunciación de vocales. Muy importante hacerlos todos los días. Como por ejemplo, mi ejemplo del gimnasio. No podemos ir al gimnasio un día y salir y ser como super fit. Aunque yo quiero eso para mi vida, eso no pasa. Lo mismo con el inglés. Okay, so Nama Kweli says how to learn English first. So, preciso estoy compartiendo tips. I'm sharing tips on how to learn English. So our first tip was understand what level of English you have. Number two, it's important to have small steps as part of your learning plan and change habits. Change your habits. Entonces, cambia tu celular. Change the language on your phone. Try to read one news article or small book a day, children's book a day to improve your English. Okay, Punentita says The Cat in the Hat by Dr. Seuss. Yes, one of my favorites. Or Green Eggs and Ham. Yes, small steps. Okay, Lenita says, I study all day. Lenita, you are just a star of English. Very proud of you. All right.
And number three. Eso es otro que es muy importante. I think this third piece of advice is really important. So my third tip is, I just lost my train of thought, is practice listening as much as you can. Practica como el arte de escuchar inglés lo más que puedas. Es como vivir con el inglés. Obviamente como en temas de gramática, vocabulario son súper importantes, pero en el proceso de aprendizaje hay mucha importancia en el tema de listening. ¿Por qué? Porque después, obviamente, puedes participar en conversaciones, pero la parte de listening también te va a ayudar con la parte de pronunciación en inglés. So, really important to practice listening. Y yo creo que eso es lo más difícil para las personas que están aprendiendo inglés, más que todo como principiantes de inglés. ¿Y por qué? Porque uno entra a una clase así con teacher Maritza, con teacher Chris, y escucha mucho inglés, no entiende nada y sale. So many times people enter our live classes, they hear lots of English, they don't understand anything, they say, oh, I don't understand anything, bye. Bueno, yo creo que si tienes como esa actitud hacia el inglés, no está muy buena. Y porque obviamente estás empezando y muchas veces no te vas a entender nada. Yo me acuerdo cuando yo aprendí español, lo mismo que me pasó. Me dio mucha pereza participar en una conversación donde yo no entendía nada, no me gustaba ver como series en español porque no entendía nada. Y eso es normal, eso es una frustración normal. Pero es muy importante empezar a escuchar cosas en inglés todos los días porque te va a ayudar con los otros skills en inglés. Okay, let me see if we have any comments here on Instagram. Let me see. Okay, not seeing anything, I think just people connecting. Entonces, mis recomendaciones, si eres como en nivel 0, es poner música infantil también. Bueno, eso puede sentir como un poco raro, como tantas cosas infantiles, yo soy un adulto, pero realmente eso es una herramienta para enseñar a los niños en una manera fácil y rápido. Y también sirve para los adultos. Es como algo más sencillo que podemos aprender de esas cosas. Entonces, escuchar música infantil, por ejemplo, las canciones de Disney. Yo creo que muchas personas aquí saben la melodía de las canciones de Disney, pero tal vez están escuchándolas en español o en portugués. Entonces, intenta escuchar en inglés y aprender como unas palabras sencillas. So it's all about little steps. Or try watching a YouTube video about pronunciation, so you can watch how people pronounce vowel sounds in English. Puedes ver videos en YouTube para mirar cómo es el movimiento de la boca para pronunciar las vocales en inglés. Eso es muy importante. Ver videos y escuchar, más que todo. Entonces, no te desanimes si entras a algo donde no entiendes nada. Eso es un proceso, ¿recuerda? Es un proceso importante y se los prometo que con el tiempo se van a dar cuenta que, yo escuché la palabra cat en esta canción. Eso es un victoria como pequeña, pero importante. O yo entendí la oración, tal vez la oración completa, pero la oración sí. So it's really important to recognize your small victories as well. Okay, let me see here. Let me see. Any comments? Entonces, cuéntame aquí en los comentarios. Alguien me da como un thumbs up si ya tienes el teléfono en inglés o ya escuchas como canciones en inglés o ustedes ya lean libros en inglés. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué estás haciendo en este momento para aprender inglés? Let me know here in the comments. What are you doing to learn English right now? Apart from our wonderful classes we have here every day. Okay, let me see. Okay, Ruben says, I practice English with my children whenever I can. They also take classes with Open English Junior.
Ruben, that's really amazing that you guys can practice together. So you can kind of keep them in check that they're practicing, and they can keep you in check that you're practicing. Entonces eso es importante también, buscar un compañero de estudio, porque yo creo que muchas veces si nos sentimos como solitos, es como, bueno, no necesito inglés, tal vez el otro año. Pero si estamos estudiando con otra persona, aún mejor. Okay. Let me see. Lorena says the Spanish language is very easy. Lorena, as a learner of Spanish, for me, it's pretty hard. Para mí es un poco difícil. Yo creo que en el español es más difícil la parte de gramática que el inglés. Okay, let me see. Watching your classes. All right, excellent. We like that. Yo escucho música. Chiquito, Belaco, what kind of music do you listen to? Do you have any recommendations for music? Cuéntanos si tienes como recomendaciones para música. Okay, I try to see series and movies all on television in English or with subtitles. Escucho canciones. Okay, I'm listening to short English stories to train my ear. Excellent. Eso es muy bueno, como escuchar historias en inglés para entrenar el oído. Eso es muy importante que uno va entrenando el oído, porque eso es clave como para vivir con el inglés. I play video games in English to grow my vocabulary. Very good. Okay, let me see. Use open English, pero no me dice el significado de la palabra. Nancy, ¿cuál palabra? Cuéntame aquí en Instagram. Okay. Okay, estoy en clases grupales y no entiendo. Medrano, Bresaura. Bueno, las clases grupales en Open English, la idea es que estás como parte del grupo para hablar y compartir, pero un consejo para esas clases grupales también es, a veces es como bueno escuchar. Bueno escuchar, y tú puedes decir en las clases en Open English como, estoy aquí como oyente. I'm here just to listen. Para que tú puedas ir entrenando este oído. Entrenando. Okay, let me see. What else are you guys doing? Así dicen que el español es más difícil. Yo creo que sí. Yo creo que la pronunciación en inglés es más difícil, más compleja, pero yo creo que la gramática en español es mucho más difícil, o es solamente para mí, no sé. Okay, let me see here. I practice talking English with my friends and also in my job. That's essential. Okay, yeah, so it sounds really obvious, but practicing as much as you can is the most important. Suena muy obvio, pero empezar a como practicar hablar o practicar escuchar es lo más importante. Okay, I love to sign. Oh, maybe sing? Maybe sing, Diego? Okay, let me see. Adriana, para redactar textos para quienes no sabemos inglés, ¿qué traductor online recomiendas para escribir? Bueno, Adriana, de hecho, tenemos una herramienta de escritura en la plataforma de Open English. ¿Por qué? Porque no es solo una promoción de Open English, pero voy a decirles que por favor, no van a traducir todo en Google Translate. Okay, for beginners or more advanced levels, please don't translate in Google Translate. Es como bueno para algunas palabras, es bueno para algunas palabras, pero poner como textos en Google Translate, no. En Open English, la plataforma, tenemos varias herramientas que te pueden ayudar con el tema de cómo redactar textos. Okay, es bien fácil el español. I wish I could say the same. I study English with songs. All right, so lots of people sharing their tips here. All right, I think I saw one question. Es más fácil leer, puedo entender casi todo, pero es difícil escuchar. Perchero Minas, una de mis recomendaciones sería como practicar. Si es difícil, no evita este paso de aprendizaje como, yo no puedo escuchar, voy a enfocarme más en lo que yo sí puedo hacer. Mi recomendación sería como escuchar un podcast, buscar un podcast de inglés básico o hacer, por ejemplo, listados de vocabulario y practica como repetir lo que estás escuchando.
para no solo mejorar el tema de listening, pero también la pronunciación. Okay, let me see here. Any other comments? Any other comments? I try many things to learn English. I really want that. So, yo creo que al final el consejo más importante es recordar que en inglés, aprender inglés no es una carrera. The most important is to remember that learning English isn't a race. Claro, queremos todos ya, tenemos que podemos ser como fluidos, hablando con un nativo inglés para mejor trabajo. Pero recuerden que eso toma tiempo, como cualquier otro skill en el gimnasio, otros idiomas, skills de trabajo, eso tiene su tiempo, toma su tiempo y necesita como mucha dedicación. Okay. So, just to, it looks like we are over time. I'm way over. A veces yo hablo y no me fijo en el tiempo, en la hora. Pero muchas gracias a todos por compartir como, tus tips también, cómo están aprendiendo inglés, si es con música, si es como leer cosas en inglés, escuchar podcasts. Entonces yo quería repasar por los tips rápidamente. Número 1, entender en qué nivel estás. Understand what level of English you really have y para que después puedes buscar un curso adecuado para tus necesidades. So after, you can look for a course that is meant for you. Number 2, hacer como cambios pequeños con tus hábitos, cambiar el idioma del celular, empieza a leer como libros infantiles, buscar como actividades pequeñas que puedes hacer para vivir mejor con el inglés. Y recuerden que no necesitas hablar como un nativo en un mes. Pues no va a pasar. No es muy probable que eso va a pasar, pero la idea es que en un mes tú puedes ir mejorando y avanzando con el inglés. Y recuerda que eso es un hábito. Aprender inglés tiene que ser un hábito como parte de tu rutina normal. And number 3, practice your listening skills as much as you can. Practica como escuchar en inglés lo más que puedes. Incluso si no entiendes nada, la idea es que tú puedes ir entrenando el oído. Eso es muy importante para desarrollar otras habilidades en inglés. Yes, libros infantiles en inglés. Buena idea. Carla, sí. En esta clase yo compartí un nombre de un autor que es una recomendación mía. Yo voy a ponerlo aquí de nuevo. Dr. Seuss. Son muy como libros muy interesantes. No es como The Cat Crossed the Street, sino tiene como historias como divertidas. Okay. Let me see here if there are any other questions. Hi, teacher. How are you? Hi, Diego. I'm doing well. Thank you. ¿Cuántos años tienes? Recién cumplidos 30 años. Pero yo empecé a aprender inglés cuando yo tenía 23. So recently turned 30, but I started learning Spanish when I was 23. So it's been a process. Ha sido un proceso largo con el español. Ok. Bueno, yo quiero agradecer a todos por conectar a la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Espero que estos tips les ayuden. Pues más que todo con la motivación. Yo creo que para cualquier nivel de inglés, la motivación, disciplina y constancia es muy importante a pesar de tu nivel en general. Entonces, muchísimas gracias. Y recuerden que Open English tiene un curso que es para principiantes hasta como personas que solo necesitan como reforzar el inglés. Entonces, para más información sobre los cursos de Open English y el 75% de descuento, puedes enviar la palabra profe en los comentarios. So, for more information about our course, our 75% off promotion for Open English Adults and Open English Junior, send the word here, profe here in the comments. And remember, we will be back here with more tips on Monday. Tenemos clases todos los días, lunes a viernes, gratis aquí en las páginas de Open English, y esas clases también están grabadas para ustedes. Entonces, si te conectaste tarde, bueno, nunca es tarde. Tú puedes entrar a los perfiles y repasar por las clases con los tips y las lecciones de Teacher Chris y las clases mías. So, thank you everyone for joining. And
Let me see. Looks like you guys enjoyed the class. Glad to hear. Lenita, I hope you have a good weekend. Yes, we made it to the weekend. Ya llegamos al fin de semana, entonces muchas gracias y nos vemos la otra semana. All right, take care.